El reloj marcaba las 5 de la mañana cuando Marisol Jiménez abrió los ojos en su pequeño departamento de Iztapalapa. No necesitaba despertador. Su cuerpo ya había aprendido a levantarse con la primera luz del alba que se filtraba por la cortina desteñida de su ventana. A su lado, su hijo Sebastián dormía profundamente, con ese rostro angelical que solo tienen los niños de 7 años cuando sueñan con aventuras de superhéroes. Marisol se incorporó lentamente, cuidando de no hacer ruido con los resortes de la cama. Sus movimientos eran precisos, calculados, como los de alguien que ha perfeccionado la rutina hasta convertirla en arte. Se dirigió al pequeño baño, donde su reflejo en el espejo le devolvió la imagen de una mujer de 33 años que había aprendido a cargar el mundo sobre sus hombros sin que nadie se diera cuenta. «Buenos días, Marisol», se susurró a sí misma, como hacía cada mañana. Era su pequeño ritual, su manera de recordarse que existía, que tenía nombre, que era más que las tareas que la esperaban. Se preparó un café instantáneo mientras repasaba mentalmente su día. El centro empresarial en Insurgentes Sur la esperaba a las 7 en punto, y ella nunca llegaba tarde. Nunca. Su reputación se había construido sobre 3 pilares inquebrantables: puntualidad, eficiencia y silencio. Los jefes valoraban a los empleados que hacían su trabajo sin causar problemas, y Marisol había perfeccionado ese arte. Sebastián comenzó a moverse entre las sábanas y ella aprovechó para preparar su desayuno. Avena con canela, el mismo de siempre. No tenían mucho, pero lo que tenían era suficiente. Siempre había sido suficiente. «¿Ya te vas, mamá?», preguntó Sebastián con voz somnolienta, asomando apenas la cabeza por encima de las cobijas. «Sí, mi amor. Doña Carmen viene a llevarte a la escuela. Pórtate bien y estudia mucho, ¿sí?». El niño asintió y le sonrió. Esa sonrisa era la razón por la que Marisol se levantaba cada día, la razón por la que había aprendido a ser invisible, a no molestar, a trabajar en silencio. Todo lo que hacía era por ese pequeño ser que dependía únicamente de ella. Salió del departamento cuando las calles de Iztapalapa apenas comenzaban a despertar. El aire fresco de la mañana le recordó que octubre en la Ciudad de México tenía esa cualidad especial de renovar las esperanzas, aunque fuera por unas horas. Caminó hasta la parada del autobús, donde ya se congregaban otros trabajadores madrugadores. Nadie hablaba mucho. Todos parecían perdidos en sus propios pensamientos, en sus propias rutinas. El trayecto hasta Insurgentes Sur le tomó 1 hora y media, entre transbordos y el tráfico que ya comenzaba a intensificarse. Marisol aprovechaba ese tiempo para leer un libro que había comprado en una librería de segunda mano. Le gustaba perderse en las historias de otras personas, en mundos donde las cosas podían ser diferentes. Al llegar al imponente edificio de cristal y acero, sintió esa mezcla familiar de respeto y pequeñez que la invadía cada mañana. El centro empresarial era uno de los más modernos de la zona, con sus 30 pisos que parecían tocar el cielo. Ella conocía cada rincón, cada oficina, cada rostro que habitaba esos espacios, pero sabía que para la mayoría de esas personas, ella era tan invisible como el aire que respiraban. Se dirigió al vestidor del personal de limpieza, donde encontró su uniforme azul marino perfectamente planchado. Siempre se aseguraba de que estuviera impecable. La primera impresión era importante, incluso cuando nadie parecía notarla. «Buenos días, Marisol», la saludó Carmen, su compañera de trabajo, una mujer mayor que llevaba 15 años en el edificio. «Buenos días, Carmen. ¿Cómo están las cosas por aquí?» «Tranquilas, como siempre, aunque he notado que don Esteban del piso 28 ha estado preguntando por ti». Marisol sintió un leve sobresalto. Esteban Villalobos era el director general de la empresa de tecnología más importante del edificio. Un hombre joven, exitoso, de esos que aparecían en las revistas de negocios. ¿Por qué preguntaría por ella? ¿Preguntando por mí? ¿Está segura?
Sí, mija. Ayer cuando estaba limpiando su oficina, me preguntó por tu nombre completo. ¿Y hace cuánto trabajas aquí? Yo le dije que eras la más responsable de todas nosotras. Marisol se quedó pensativa mientras se abrochaba el uniforme. En sus 2 años trabajando en el edificio, había visto a Esteban Villalobos pocas veces, siempre de lejos. Era alto, de mirada inteligente, y tenía esa presencia que hacía que las personas se voltearan a verlo cuando pasaba, pero nunca había intercambiado más de un saludo cortés con él. Probablemente fue solo curiosidad, se dijo a sí misma, tratando de no darle importancia al asunto. Pero mientras comenzaba su rutina de limpieza en el piso 15, no podía quitarse de la cabeza la pregunta: ¿por qué Esteban Villalobos había preguntado por ella? 3 pisos más arriba, en la oficina ejecutiva que ocupaba toda la esquina norte del edificio, Esteban Villalobos terminaba de revisar los reportes financieros del tercer trimestre. Los números eran excelentes. La empresa crecía a un ritmo sostenido y, sin embargo, él no podía concentrarse completamente. Sus pensamientos vagaban hacia una mujer de uniforme azul marino que había visto esa mañana en el vestíbulo. No era la primera vez que esto ocurría. Durante los últimos meses, Esteban había comenzado a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. La manera en que Marisol saludaba a todos con una sonrisa genuina, cómo se detenía a ayudar a los empleados nuevos que se perdían en los pasillos, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando alguien le agradecía por su trabajo. Señor Villalobos, la voz de su secretaria, Lucía, lo sacó de sus pensamientos. Tiene la junta con los inversionistas japoneses en 20 minutos. Gracias, Lucía. Ya voy. Esteban se incorporó de su silla de cuero italiano y se dirigió a la ventana que daba hacia el sur de la ciudad. Desde ahí podía ver el movimiento constante de Insurgentes Sur, la arteria que nunca dormía. Había crecido acostumbrado a esa vista, a esa vida de reuniones ejecutivas y decisiones que movían millones de pesos. Pero últimamente todo le parecía vacío. A los 38 años, Esteban había logrado todo lo que se había propuesto profesionalmente. La empresa que había heredado de su padre había crecido bajo su dirección, diversificándose en tecnología de punta y soluciones digitales. Tenía dinero, prestigio y una vida que muchos envidiaban. Sin embargo, cuando regresaba a su penthouse en Polanco cada noche, la soledad lo recibía como una compañera no deseada. Sus padres, desde Monterrey, le recordaban constantemente que ya era hora de sentar cabeza. «Necesitas una esposa de buena familia», le decía su madre durante sus llamadas semanales. «Alguien que entienda tu posición social». Pero Esteban había conocido a esas mujeres, había salido con algunas, y todas le parecían copias de un mismo molde, hermosas, educadas, pero carentes de esa chispa que él buscaba sin saber exactamente qué era, hasta que la vio. La primera vez que notó realmente a Marisol fue hace 3 meses, un martes por la tarde. Él salía de una reunión particularmente tensa cuando la vio en el pasillo, arrodillada junto a una maceta donde alguien había derramado tierra. En lugar de simplemente barrer el desastre, ella estaba cuidadosamente replantando la pequeña planta que se había dañado, hablándole en susurros como si fuera un ser vivo que merecía su compasión. Algo en esa escena lo había conmovido profundamente. La delicadeza de sus movimientos, la concentración en su rostro, la manera en que se preocupaba por algo que otros considerarían insignificante. Desde entonces, Esteban había comenzado a buscar excusas para pasar por los pisos que ella limpiaba, esperando encontrarse con esa presencia que lo tranquilizaba de una manera que no podía explicar. «Disculpe, señor Villalobos». Carmen había aparecido en su oficina la semana anterior con una bandeja de café. ¿Necesita algo más? Carmen, la señora que trabajaba aquí ayer por la tarde, la que tiene el cabello castaño recogido. Ah, se refiere a Marisol. Marisol Jiménez. Es una excelente trabajadora, don Esteban, muy responsable. ¿Hace mucho que trabaja aquí?
Como 2 años, señor. Nunca ha faltado ni un día y siempre hace su trabajo con mucho cuidado. Es madre soltera, ¿sabe? Tiene un niño pequeño. Esa información había resonado en Esteban más de lo que esperaba. Una madre soltera que trabajaba con tanto empeño para salir adelante. Había algo en esa determinación silenciosa que lo admiraba profundamente. Ahora, mientras se preparaba para la junta con los japoneses, no podía dejar de pensar en ella. Había algo familiar en su rostro, como si la hubiera visto antes, en otro contexto, en otra vida. Pero por más que trataba de recordar, no lograba ubicar dónde. La reunión transcurrió sin contratiempos. Los inversionistas estaban satisfechos con los resultados y se mostraban interesados en expandir su participación en la empresa. Pero Esteban apenas podía concentrarse en las cifras y proyecciones. Su mente seguía regresando a esa mujer que limpiaba los pisos con la misma dedicación que él ponía en dirigir la empresa. Cuando terminó la junta, decidió hacer algo que nunca había hecho: bajar a los pisos inferiores sin motivo aparente. Quería verla, quería confirmar que no era solo producto de su imaginación la conexión que sentía cada vez que se cruzaban en los pasillos. La encontró en el piso 20, limpiando meticulosamente los cristales de una oficina vacía. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, creando un halo dorado alrededor de su figura. Estaba concentrada en su trabajo, moviéndose con una gracia natural que lo hipnotizó. «Buenas tardes», se animó a decir. Marisol se sobresaltó y se volteó rápidamente. Al verlo, sus mejillas se sonrojaron ligeramente. «Buenas tardes, señor Villalobos. Disculpe, no sabía que necesitaba usar esta oficina». «No, no se preocupe. Solo pasaba por aquí». Se quedaron en silencio por un momento. Él buscando las palabras correctas, ella probablemente preguntándose qué hacía el director general en un piso que raramente visitaba. «Su trabajo es muy minucioso», logró decir finalmente. «Gracias, señor. Trato de hacerlo lo mejor posible. Se nota, de verdad se nota». Marisol sonrió tímidamente, y en ese momento Esteban supo que estaba perdido. No era solo atracción física, era algo más profundo, más complejo. Era como si hubiera encontrado una pieza que no sabía que le faltaba. Esa noche Marisol no pudo dormir. Daba vueltas en su cama, recordando una y otra vez la conversación con Esteban Villalobos. Su voz había sido amable, casi tímida, muy diferente a la imagen imponente que proyectaba cuando lo veía en los pasillos del edificio. Pero había algo más, algo que la inquietaba de una manera que no podía explicar: sus ojos. Esos ojos verdes que la habían observado con tanta intensidad le resultaban extrañamente familiares, como si los hubiera visto antes, en algún lugar, en algún momento que su memoria se negaba a revelar. Se levantó sigilosamente y se dirigió a la pequeña cocina, donde se preparó una manzanilla para calmar los nervios. Mientras esperaba que el agua hirviera, su mirada se posó en una fotografía vieja que tenía pegada en el refrigerador. Era de hacía 4 años, cuando trabajaba como mesera en El Rincón de Coyoacán, un restaurante tradicional en el corazón de uno de los barrios más bohemios de la ciudad. Había sido una época difícil. Sebastián tenía apenas 3 años y ella luchaba por mantener 2 trabajos: el restaurante durante el día y limpieza nocturna en oficinas. Pero recordaba esos días con cierta nostalgia, especialmente los sábados en el restaurante, cuando llegaba aquel joven ejecutivo que siempre pedía la misma mesa junto a la ventana. El caballero de los sábados, así lo llamaba doña Esperanza, la cocinera del restaurante. Llegaba puntualmente a las 2 de la tarde, siempre solo, siempre con un libro o documentos de trabajo. Pedía cochinita pibil, agua de Jamaica, y se quedaba hasta casi las 4, leyendo tranquilamente mientras observaba el movimiento de la plaza. Marisol recordaba que era guapo, bien vestido, pero lo que más le había llamado la atención era su cortesía.
Nunca trataba con desprecio al personal de servicio. Siempre decía por favor y gracias. Y cuando ella se acercaba a servirle, él la miraba a los ojos como si realmente la viera. ¿Podría ser? No, era imposible. ¿Qué probabilidades había de que el ejecutivo solitario de los sábados en Coyoacán fuera el mismo hombre que ahora dirigía una empresa multimillonaria en Insurgentes Sur? Pero mientras más lo pensaba, más coincidencias encontraba. La forma de inclinar ligeramente la cabeza cuando hablaba, la manera en que sonreía con los ojos antes que con los labios, esa presencia tranquila que inspiraba confianza. Todo encajaba. El agua de la tetera comenzó a hervir, interrumpiendo sus pensamientos. Se preparó la manzanilla y regresó a la cama, pero el sueño seguía esquivándola. Si realmente era el mismo hombre, ¿la recordaría? ¿O ella había sido solo una más de las meseras que lo habían atendido durante esos meses? Al día siguiente, llegó al trabajo con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Carmen notó inmediatamente su estado de ánimo alterado. «¿Qué te pasa, mija? Pareces inquieta». «Nada, Carmen. Solo... ¿Tú conoces bien a don Esteban?» «Pues no mucho. Llevo limpiando su oficina desde que llegó hace 3 años. Es un hombre correcto. Nunca me ha tratado mal». «¿Por qué preguntas?» «Curiosidad, nada más». Pero no era solo curiosidad. Marisol sentía que necesitaba confirmar sus sospechas, aunque no estaba segura de qué haría con esa información. Decidió hacer algo que nunca había hecho: buscar información sobre Esteban Villalobos. Durante su hora de almuerzo, se dirigió al cibercafé que estaba a 2 cuadras del edificio. Por 10 pesos pudo acceder a Internet durante 1 hora. Escribió el nombre de Esteban en el buscador. Inmediatamente aparecieron decenas de artículos sobre él y su empresa. Esteban Villalobos, el joven empresario que revolucionó la industria tecnológica en México, leyó en un artículo de una revista de negocios. La fotografía lo mostraba en un evento empresarial, impecablemente vestido con un traje gris, sonriendo para las cámaras. Siguió leyendo. A los 35 años, Villalobos tomó las riendas de la empresa familiar y la transformó completamente, expandiéndola hacia el sector tecnológico. Graduado con honores del Tecnológico de Monterrey, completó una maestría en Administración de Empresas en Stanford. Pero lo que realmente llamó su atención fue un artículo más antiguo, de hace 4 años, sobre empresarios jóvenes exitosos. En una de las fotografías, Esteban aparecía en lo que parecía ser un evento cultural en Coyoacán. El pie de foto decía: «Villalobos disfruta de sus fines de semana explorando los barrios tradicionales de la capital, especialmente Coyoacán, donde dice encontrar inspiración para sus proyectos». El corazón de Marisol se aceleró. Era él. El caballero de los sábados era Esteban Villalobos. Recordó entonces una tarde en particular cuando él había llegado al restaurante visiblemente preocupado. Había pedido lo de siempre, pero apenas había tocado la comida. Marisol se había acercado discretamente. «¿Está todo bien con su comida, señor?» «Sí, perfecta como siempre. Es solo que a veces uno piensa demasiado en las cosas. Mi abuela siempre dice que las preocupaciones son como las nubes, vienen y van, pero el cielo siempre está ahí». Él había sonreído entonces, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. «Su abuela es muy sabia. ¿Cómo se llama usted?» «Marisol, señor». «Marisol, un nombre hermoso». Esa había sido la conversación más larga que habían tenido. Pocas semanas después, él había dejado de ir al restaurante y Marisol había asumido que simplemente había cambiado de rutina. Nunca imaginó que sus caminos se volverían a cruzar de esta manera. Ahora, sentada frente a la computadora del cibercafé, se preguntaba si él también la recordaría. ¿Sería posible que su interés actual no fuera casualidad, sino el resultado de una memoria que, como la suya, había guardado el eco de aquellos encuentros silenciosos? Cerró la sesión de Internet y regresó al edificio con el corazón lleno de preguntas. Esa tarde,
Cuando terminó su turno, no pudo evitar pasar por el piso 28, donde estaba la oficina de Esteban. La luz seguía encendida, y a través del cristal esmerilado de la puerta, pudo ver su silueta trabajando en el escritorio. Se quedó ahí por un momento, observando, recordando al joven solitario que leía en el restaurante de Coyoacán. Luego, sin hacer ruido, se dirigió al elevador. Pero justo cuando las puertas se abrían, escuchó una voz familiar. «Marisol». Se volteó. Esteban estaba parado en el umbral de su oficina, mirándola con esa misma expresión que recordaba de los sábados. Intensa, pero gentil. «Señor Villalobos, ¿podría hablar con usted un momento?» Marisol sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las puertas del elevador se cerraron detrás de ella con un suave siseo, pero ya no importaba. Esteban caminaba hacia ella con pasos decididos, y en sus ojos verdes había una chispa de reconocimiento que confirmaba todas sus sospechas. Usted es la mesera del restaurante en Coyoacán», dijo él, deteniéndose a una distancia prudente, pero sin apartar la mirada de su rostro. «Sí», respondió Marisol en un susurro, sintiendo que las mejillas se le encendían. «Y usted es el caballero de los sábados». Una sonrisa lenta se dibujó en los labios de Esteban, transformando por completo su expresión. Ya no era el ejecutivo imponente que dirigía reuniones multimillonarias. Era el joven solitario que leía junto a la ventana del restaurante, el hombre que había encontrado consuelo en las palabras sabias de una mesera. «Marisol», repitió su nombre, como si fuera la primera vez que lo pronunciara. No podía quitarme de la cabeza que la conocía de algún lugar. Durante meses he estado tratando de recordar dónde había visto antes esos ojos. «¿Meses?», preguntó ella sorprendida. «Desde que comencé a trabajar aquí. Cada vez que la veía en los pasillos sentía que había una conexión, pero no lograba ubicarla. Hasta ayer cuando hablamos en el piso 20. Su sonrisa era exactamente la misma que recordaba. El pasillo estaba desierto. La mayoría de los empleados ya se habían marchado. Solo se escuchaba el zumbido suave del aire acondicionado y el latido acelerado del corazón de Marisol. «¿Por qué dejó de ir al restaurante?», se atrevió a preguntar. Esteban suspiró y se recargó contra la pared. La empresa comenzó a crecer muy rápido. Empezaron las reuniones los sábados, los viajes constantes, las presiones familiares. Mi vida se volvió complicada, pero siempre me arrepentí de no haber regresado. Ese lugar, esas tardes, me daban paz. ¿Paz? Sí, especialmente nuestras conversaciones, breves pero significativas. Usted tenía una manera de ver las cosas que me tranquilizaba, como aquella vez que me dijo lo de las nubes y el cielo. Marisol se sorprendió de que él recordara esas palabras. Para ella habían sido una simple frase de consuelo, pero aparentemente habían tenido un impacto más profundo del que imaginaba. «Era lo que mi abuela Leticia solía decirme cuando yo era niña», explicó. «Ella me crió en Iztapalapa después de que mis padres murieron en un accidente. Siempre tenía algún refrán o consejo para cada situación». «¿Y ahora? ¿Cómo está ella?» «Muy bien. Gracias por preguntar. Todavía vive en la misma casa, cuidando a medio barrio. Es la mujer más sabia que conozco». Esteban sonrió con genuina calidez. «Me gustaría conocerla algún día. Debe ser extraordinaria para haber criado a una persona como usted». Las mejillas de Marisol se encendieron nuevamente. No estaba acostumbrada a los cumplidos, especialmente de alguien como él. «Señor Villalobos». «Esteban», la interrumpió suavemente. «Ya no somos el jefe y la empleada. Somos viejos conocidos». «Esteban», repitió ella sintiendo extraño pronunciar su nombre. «No entiendo por qué me busca. Somos de mundos muy diferentes». «¿Diferentes?». Esteban se acercó un paso. ¿Acaso no somos ambos personas que trabajamos cada día para construir algo mejor? ¿Que encontramos valor en las cosas simples, en las conversaciones honestas, en los momentos de tranquilidad?
Usted dirige una empresa multimillonaria. Yo limpio oficinas. Y usted hace su trabajo con más dignidad y dedicación que muchos ejecutivos que conozco. ¿Sabe qué es lo que más admiro de usted, Marisol? Ella negó con la cabeza, sin poder apartar la mirada de sus ojos. ¿Qué es usted misma? Sin máscaras, sin pretensiones. En un mundo lleno de gente que actúa según lo que cree que otros esperan, usted es auténtica. Eso es más valioso que cualquier título universitario o cuenta bancaria. No sé qué decir, murmuró Marisol, sintiéndose abrumada por la intensidad de sus palabras. No tiene que decir nada, solo ¿podríamos tomar un café? Como dos viejos conocidos que se reencuentran después de mucho tiempo. ¿Un café? Sí. Conozco un lugar tranquilo cerca de aquí. Podríamos hablar, recordar esas tardes en Coyoacán, ponernos al día sobre nuestras vidas. Marisol dudó. Parte de ella quería decir que sí, que había soñado con volver a conversar con él como en los viejos tiempos, pero otra parte le recordaba las diferencias abismales entre sus mundos, las complicaciones que esto podría traer. No sé si es apropiado, dijo finalmente. ¿Por qué no? Porque usted es mi jefe, porque la gente hablará, porque tengo dinero y usted no, terminó él la frase. Marisol, el dinero no define quién soy, mi trabajo no define quién soy, la única definición que me importa es la que usted pueda tener de mí como persona. Ella lo miró fijamente, buscando en sus ojos alguna señal de que esto fuera un juego, una broma cruel, pero solo encontró sinceridad. Mañana, dijo finalmente, mañana después del trabajo, pero solo como amigos. Solo como amigos, repitió él, aunque su sonrisa sugería que esperaba mucho más que eso. Se despidieron con un apretón de manos formal, pero cuando los dedos de Esteban rozaron los suyos, Marisol sintió una corriente eléctrica que le recordó por qué había guardado en su memoria al caballero de los sábados durante todos estos años. Mientras esperaba el autobús para regresar a casa, no podía dejar de sonreír. Por primera vez en mucho tiempo, tenía algo que esperar con ansias. Pero también tenía miedo de que sus mundos fueran demasiado diferentes, miedo de que él se diera cuenta de que ella no era la mujer extraordinaria que parecía creer que era. Pero por ahora, por esta noche, se permitiría soñar con la posibilidad de que dos personas de mundos diferentes pudieran encontrarse nuevamente en el lugar donde siempre habían estado destinados a estar, juntos. El Café Luna de Octubre estaba ubicado en una esquina tranquila de la colonia Roma Norte, lejos del bullicio corporativo de Insurgentes Sur. Marisol llegó 5 minutos tarde, algo que la mortificaba profundamente, pero el tráfico había sido más intenso de lo esperado. Cuando entró al pequeño local de paredes, color terracota y aroma a canela, lo vio esperándola en una mesa junto a la ventana. Esteban se había cambiado el traje formal por unos jeans oscuros y una camisa blanca de algodón. Sin la armadura ejecutiva, parecía más joven, más accesible. Cuando la vio entrar, se puso de pie con una sonrisa que disipó inmediatamente la ansiedad de Marisol. «Pensé que había cambiado de opinión», dijo él, acercándole una silla. «Nunca falto a una cita», respondió ella, aceptando el gesto caballeroso, aunque le resultara extraño. «Solo que el transporte público no siempre coopera. ¿Vino en autobús desde Iztapalapa?» «Sí. ¿Cómo supo que vivo ahí?» «Carmen me comentó hace tiempo». «Debe ser un viaje largo todos los días». Marisol se sintió conmovida por el hecho de que él hubiera recordado ese detalle. Se sentaron y ordenaron café de olla para ella y un americano para él. La mesera, una joven con piercing en la nariz y cabello teñido de violeta, los atendió con la despreocupada amabilidad típica de la Roma Norte. «Este lugar es muy diferente al restaurante de Coyoacán», observó Marisol, admirando las fotografías en blanco y negro que decoraban las paredes. «Pero tiene la misma esencia, tranquilo, auténtico, sin pretensiones». Esteban jugueteó con la servilleta. «¿Sabe? Después de que dejé de ir al restaurante, busqué lugares similares. Ninguno se le parecía».
¿Por qué era tan importante para usted? Esteban reflexionó antes de responder, como si fuera la primera vez que verbalizaba esos pensamientos. Crecí en Monterrey, en una familia donde todo estaba planificado. Mi educación, mis actividades, incluso mis amistades. Cuando vine a la Ciudad de México para manejar la expansión de la empresa, me sentí abrumado por las expectativas. Todos esperaban que me comportara de cierta manera, que me relacionara con cierta gente, que viviera cierto estilo de vida. Hizo una pausa mientras la mesera le servía los cafés. El aroma dulce y especiado del café de olla se mezcló con el ambiente cálido del lugar. Pero los sábados en Coyoacán eran diferentes. Ahí podía ser solo yo. Leer, pensar, observar la vida sin que nadie esperara nada de mí. Y usted me trataba como a una persona normal, no como al hijo del dueño de la empresa o al joven ejecutivo prometedor, solo como a alguien que necesitaba un buen almuerzo y quizás una conversación amable. Marisol sintió una punzada de ternura hacia este hombre que, a pesar de tener todo lo que el dinero podía comprar, había buscado algo tan simple como la autenticidad en un pequeño restaurante. Para mí era fácil, admitió. Usted siempre fue cortés, respetuoso. Muchos clientes nos trataban como si fuéramos invisibles, pero usted nos veía. Eso significaba mucho. ¿Por qué dejó el restaurante? Sebastián empezó la primaria y necesitaba horarios más estables. El trabajo de limpieza me permitía estar con él por las tardes para ayudarle con la tarea. Sus ojos se iluminaron al hablar de su hijo. Es un niño muy inteligente. Le encanta leer, igual que a usted. ¿Le gusta leer? Sí, especialmente historias de aventuras. Dice que quiere ser explorador cuando sea grande. Se rió suavemente. Aunque la semana pasada cambió de opinión y decidió que quiere ser científico para inventar máquinas que ayuden a la gente. Suena como un niño extraordinario. Lo es lo mejor que he hecho en mi vida. Esteban observó cómo se transformaba el rostro de Marisol cuando hablaba de su hijo. Había un orgullo maternal que la hacía irradiar una belleza diferente, más profunda que la física. ¿Y el padre?, preguntó con cuidado. La expresión de Marisol se ensombreció ligeramente. Se fue cuando supo que estaba embarazada. Dijo que no estaba listo para ser padre. Fue difícil al principio, pero ahora creo que fue lo mejor. Sebastián merece a alguien que lo quiera incondicionalmente. Debe ser complicado criarlo sola. A veces sí, especialmente cuando se enferma o cuando tiene preguntas que no sé cómo responder. Pero mi abuela Leticia siempre está ahí para apoyarnos, y Sebastián es muy maduro para su edad. Entiende que trabajamos juntos para salir adelante. Esteban sintió una admiración aún mayor por esta mujer que había convertido la adversidad en fortaleza. No conocía a muchas personas con esa clase de determinación y sacrificio. ¿Y usted?, preguntó Marisol cambiando el tema. ¿Nunca se casó? ¿No tiene hijos? No. He tenido relaciones, pero se encogió de hombros. Nunca encontré a alguien con quien pudiera ser completamente yo mismo. Mis padres esperan que me case con alguien de nuestro círculo social, como ellos lo llaman. Pero esas mujeres, no sé, siempre siento que están actuando un papel, igual que yo cuando estoy con ellas. Debe ser solitario. Lo es, especialmente cuando regreso a casa cada noche a un departamento vacío en Polanco. Está lleno de cosas caras, pero vacío de vida real. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Marisol se preguntaba cómo era posible que alguien con tanto dinero y éxito se sintiera tan solo, mientras que Esteban reflexionaba sobre la riqueza emocional que irradiaba esta mujer que luchaba cada día por su familia. ¿Sabe qué es lo que más extraño de esos sábados en Coyoacán?, dijo Esteban finalmente. ¿Qué? La esperanza. Cada semana esperaba ese momento de paz, esa conversación con usted. Era lo único genuino en mi agenda. Marisol sintió que el corazón se le aceleraba. Había algo en la manera en que él la miraba que la hacía sentir especial,
valorada de una forma que no había experimentado en años. Yo también los recuerdo con cariño, admitió. Usted era diferente a los demás clientes. Había algo en su manera de observar el mundo que me inspiraba curiosidad. ¿Curiosidad? Sí. Me preguntaba qué pensaba cuando miraba por la ventana con esa expresión tan concentrada. ¿Qué leía en esos libros que siempre traía? Si tenía familia, si era feliz. Y ahora que lo sabe, Marisol lo miró directamente a los ojos. Ahora pienso que detrás de todo ese éxito hay una persona muy humana, alguien que busca lo mismo que todos, conexión, autenticidad, un lugar donde sentirse en casa. Esteban extendió su mano sobre la mesa, deteniéndose justo antes de tocarla de ella. ¿Podríamos intentar encontrar eso juntos? Los días siguientes transcurrieron con una extraña normalidad que escondía una corriente subterránea de expectación. Marisol realizaba sus tareas con la misma eficiencia de siempre, pero ahora cada pasillo del edificio parecía cargado de posibilidades. Cada vez que subía al piso 28, se preguntaba si se encontraría con Esteban, y cuando eso ocurría, intercambiaban sonrisas discretas que hablaban de secretos compartidos. Carmen fue la primera en notar el cambio. «¿Qué te pasa, mija? Andas como flotando en las nubes», le comentó mientras organizaban sus carritos de limpieza en el cuarto de mantenimiento. «No sé de qué hablas», respondió Marisol, tratando de sonar casual, mientras doblaba los trapos de microfibra. «Ay, por favor, te conozco desde hace 2 años. Algo cambió. ¿Tiene que ver con don Esteban?» Marisol se sobresaltó. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque ayer lo vi platicando contigo en el pasillo, y ambos tenían una cara, no sé, como de complicidad, y hoy, cuando limpié su oficina, me preguntó si sabías si tenías familia». «¿Te preguntó sobre mi familia?» «Sí. Le dije que tienes un niño precioso y que vives con tu abuelita. Se veía muy interesado». Carmen se acercó con expresión conspiratoria. «¿Qué está pasando aquí?» Marisol suspiró. No podía seguir mintiendo a Carmen, que había sido como una hermana mayor desde que empezó a trabajar ahí. «Nos conocíamos de antes, de hace años. Él solía ir a un restaurante donde yo trabajaba». «¡Órale! ¿Y ahora se reencontraron?» «Es como de película». «Carmen, por favor, es complicado». «¿Complicado por qué? ¿Porque él es el jefe?» «Porque él es el jefe, porque es millonario, porque vive en un mundo completamente diferente al mío. Porque si alguien se entera de que salimos a tomar café, van a pensar cosas horribles de mí». Carmen la tomó de los hombros con firmeza. «Escúchame bien, Marisol Jiménez. Tú eres una mujer trabajadora, honesta, inteligente y hermosa. Si ese hombre se interesa en ti, es porque sabe reconocer el valor cuando lo ve. No te hagas menos por el dinero que él tenga o no tenga. Pero la gente va a hablar. La gente siempre habla. Lo importante es lo que tú sientes y lo que él siente. ¿Te gusta?» Marisol se quedó callada por un momento, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «¿Te gusta?», confirmó Carmen con una sonrisa. «Y por la manera en que él te mira, a él también le gustas. Entonces, ¿cuál es el problema?» Antes de que Marisol pudiera responder, escucharon voces en el pasillo. Eran Lupita y Teresa, 2 de las secretarias del piso 15, conocidas por ser las principales fuentes de chismes del edificio. «Te digo que los vi muy juntitos el otro día», decía Lupita con voz chismosa. «Don Esteban y la de limpieza». «Marisol, no inventes. ¿Qué va a querer don Esteban con ella?» «Pues quién sabe. Pero se veían muy cariñosos platicando en el pasillo». «Ay, no seas maliciosa. Seguramente era algo del trabajo». «Trabajo. Te apuesto a que ese hombre anda buscando aventuras. Ya sabes cómo son los ricos. Juegan con las empleadas y luego las descartan». Marisol sintió que la sangre se le subía a la cabeza. Carmen la sujetó del brazo para evitar que saliera a confrontar a las chismosas. «Déjalas», susurró. «No vale la pena». Pero el daño estaba hecho. Las palabras de Lupita habían sembrado una semilla de duda en el corazón de Marisol. ¿Y si tenía razón?
¿Y si para Esteban ella era solo una distracción temporal, algo exótico y diferente a su mundo habitual? Las voces se alejaron por el pasillo, pero la inquietud permaneció. Carmen notó el cambio inmediato en el semblante de su amiga. No les hagas caso, son unas envidiosas. ¿Y si tienen razón?, murmuró Marisol. ¿Y si yo solo soy un capricho para él? ¿En serio crees eso? Después de la manera en que te habló de su pasado, de sus sentimientos. Marisol quería creer en las palabras de Carmen, pero la voz venenosa de Lupita había despertado todos sus miedos. Esa tarde, cuando Esteban se acercó a saludarla en el piso 20, ella fue más fría de lo usual. ¿Está todo bien?, preguntó él, notando inmediatamente el cambio. Sí, todo perfecto, solo estoy ocupada con el trabajo. ¿Ocupada? Marisol, ¿pasó algo? Ayer hablamos con tanta naturalidad y hoy parece que... Ayer fue ayer, hoy estoy trabajando. Esteban se quedó desconcertado por la frialdad repentina. Trató de acercarse, pero ella se alejó sutilmente, concentrándose obsesivamente en limpiar una ventana que ya estaba perfecta. ¿Alguien le dijo algo? La pregunta fue tan directa que Marisol no pudo evitar levantar la vista. En los ojos de Esteban vio preocupación genuina, no la culpabilidad de alguien que había sido descubierto en una mentira. La gente habla, dijo finalmente. Dicen que usted está jugando conmigo. ¿Jugando? La expresión de Esteban se endureció. ¿Quién dijo eso? No importa quién. Lo importante es que tienen razón. Somos de mundos diferentes. Esto no puede funcionar. Marisol, míreme. Su voz era firme pero gentil. Míreme y dígame si cree que estoy jugando con usted. A regañadientes, ella levantó la vista. Los ojos verdes de Esteban la contemplaban con una intensidad que la desarmaron. No me conoce bien todavía, continuó él, pero espero que con el tiempo se dé cuenta de que no soy el tipo de hombre que juega con los sentimientos de las personas, especialmente no con los de alguien que significa tanto para mí. ¿Qué significa eso? Significa que no me importa lo que diga la gente. Significa que estoy dispuesto a enfrentar cualquier comentario, cualquier juicio, con tal de conocerla mejor. Significa que... Hizo una pausa, como si estuviera tomando una decisión importante. Significa que no he podido dejar de pensar en usted desde que la vi por primera vez en este edificio. El corazón de Marisol se aceleró, pero su mente seguía llena de dudas. Es fácil decir eso ahora, pero cuando las cosas se pongan difíciles, cuando su familia se entere, cuando sus amigos lo juzguen, entonces los enfrentaremos juntos. Si usted quiere, claro. La sinceridad en su voz era tan evidente que Marisol sintió que sus defensas comenzaban a desmoronarse, pero el miedo seguía ahí, susurrándole que todo esto era demasiado bueno para ser verdad. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente, todo el tiempo que necesite. Pero por favor, no deje que las palabras de otros definan lo que podríamos tener. Esa noche, Marisol regresó a casa más confundida que nunca. ¿Debía arriesgarse a creer en algo que parecía imposible o proteger su corazón y el de su hijo manteniéndose alejada de Esteban? La respuesta tendría que esperar, pero una cosa era cierta. Ya no podía fingir que lo que sentía por él era simplemente gratitud o amistad. Era algo mucho más profundo y peligroso. El sábado por la mañana, Marisol despertó con el alma dividida. Sebastián ya estaba despierto, sentado en la pequeña mesa de la cocina dibujando astronautas en una hoja de papel reciclado. Su hijo tenía esa capacidad mágica de encontrar aventuras extraordinarias en las cosas más simples. «Mami, ¿podemos ir a ver a la bisabuela hoy?», preguntó sin levantar la vista de su dibujo. «¿A la bisabuela Leticia? ¿No prefieres que vayamos al parque?» «No, quiero enseñarle mi dibujo del astronauta que descubrió un planeta donde llueven dulces». Marisol sonrió, a pesar de su estado de ánimo. Tal vez una visita a doña Leticia era exactamente lo que necesitaba. Su abuela siempre tenía las palabras precisas para cada situación, y en este momento, más que nunca, necesitaba su consejo.
La casa de doña Leticia estaba a 15 cuadras de distancia, en el corazón de Iztapalapa. Era una construcción sencilla de 2 plantas con fachada pintada de azul cielo, adornada con macetas rebosantes de geranios y hierbabuena. El pequeño jardín frontal era el orgullo del barrio, siempre verde, siempre florido, siempre abierto para que los niños del vecindario fueran a jugar. ¡Bisabuela!, gritó Sebastián al ver a doña Leticia regando sus plantas. La mujer de 78 años se volteó con una sonrisa que arrugaba todo su rostro moreno. A pesar de su edad, conservaba una energía vital que contagiaba a todos los que la rodeaban. Sus ojos negros brillaban con la sabiduría de quien había vivido lo suficiente para entender que la vida era demasiado corta para desperdiciarla en preocupaciones innecesarias. «Mi principito astronauta», exclamó, abrazando a Sebastián con fuerza. «Y mi princesa, vienes con cara de que te están persiguiendo los fantasmas». Marisol se acercó para besar la mejilla de su abuela, aspirando ese aroma familiar a jabón de lavanda y café de olla que siempre la tranquilizaba. «Hola, abuela, solo quería visitarla». Doña Leticia la observó con esos ojos que parecían ver más allá de las apariencias. «Sebastián, mi amor, ve al patio trasero. Planté unas flores nuevas que quiero que veas, pero ten cuidado con las abejas. Están muy ocupadas trabajando». El niño corrió hacia el jardín trasero, emocionado por la nueva aventura. Doña Leticia tomó a Marisol del brazo y la condujo hacia la pequeña sala, donde 2 sillas de mimbre esperaban junto a la ventana. «A ver, cuéntame qué te tiene así de preocupada». «¿Cómo sabe que estoy preocupada? Porque te conozco desde que tenías 3 años y llegaste a mi casa con esos mismos ojos de susto que tienes ahora. Además, las madres solteras trabajadoras no vienen a visitar a sus abuelas un sábado por la mañana a menos que necesiten consejo urgente». Marisol suspiró. Era imposible ocultarle algo a doña Leticia. «Es complicado, abuela. Las cosas complicadas son las que más vale la pena resolver. ¿Es de trabajo?» «Sí y no. Conocí a alguien en el trabajo. Bueno, lo reconocí. Ya lo conocía de antes, de cuando trabajaba en el restaurante de Coyoacán». «Ah». Los ojos de doña Leticia se iluminaron con interés. «El muchacho guapo que te tenía suspirando los sábados». Marisol se sonrojó. «¿Cómo se acuerda de eso?» «Porque después de esos sábados siempre llegabas a casa cantando. Y porque cuando dejaste ese trabajo estuviste triste durante semanas. ¿Qué pasó? ¿Se reencontraron?» «Sí, pero es complicado. Él es mi jefe ahora. El director de una empresa muy importante. Tiene mucho dinero y yo...» «Oh, ¿y tú qué?» «Pues yo soy la señora de la limpieza. Vivimos en mundos diferentes, abuela. La gente ya está hablando, diciendo cosas horribles». Doña Leticia se quedó en silencio por un momento, observando a través de la ventana cómo Sebastián perseguía una mariposa amarilla en el jardín. «¿Te acuerdas de tu abuelo Ramón?» «Claro». «¿Por qué?» «Cuando yo me enamoré de él, todo el mundo dijo que estaba loca. Él era el maestro de la escuela. Un hombre educado que sabía de libros y de números. Yo apenas sabía leer y trabajaba lavando ropa ajena. Mi familia decía que él solo me veía como una aventura, que un hombre así nunca se casaría conmigo. ¿Y qué hizo? Le dije a tu abuelo exactamente lo que pensaba la gente. ¿Sabes qué me respondió?» Marisol negó con la cabeza. Me dijo: «Leticia, yo no me voy a casar con tu familia ni con la opinión del pueblo, me voy a casar contigo. Si tú me quieres como yo te quiero, lo demás se arregla con el tiempo». ¿Funcionó? Estuvimos casados 42 años, hasta que Dios se lo llevó. Criamos 4 hijos, incluyendo a tu madre. Construimos esta casa con nuestras propias manos, y nunca, ni un solo día, me arrepentí de haberle dicho que sí. Marisol sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Pero, abuela, esto es diferente. Las diferencias entre Esteban y yo son enormes. ¿Te trata bien? Sí. ¿Te respeta? Sí. ¿Te hace sentir valorada? Sí.
¿Y tú qué sientes por él? Marisol tardó en responder, como si pronunciar las palabras fuera a hacer que todo se volviera más real y, por tanto, más peligroso. Creo que me estoy enamorando de él. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que tengo miedo. Miedo de que me lastime, miedo de que la gente tenga razón, miedo de que Sebastián sufra si las cosas salen mal. Doña Leticia se inclinó hacia adelante y tomó las manos de su nieta entre las suyas, manos curtidas por años de trabajo, pero suaves como la seda. Mija, el miedo es normal, pero el miedo no puede decidir por ti. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ser valiente y ser cobarde? ¿Cuál? El valiente tiene miedo igual que el cobarde, pero actúa a pesar del miedo. El cobarde deja que el miedo tome las decisiones por él. ¿Y si me equivoco? ¿Y si todo sale mal? ¿Y si todo sale bien? ¿Y si encuentras la felicidad que has estado buscando sin darte cuenta? ¿Y si Sebastián conoce a un hombre bueno que pueda ser una figura paterna para él? Marisol no había considerado esa posibilidad. Había estado tan concentrada en los riesgos que no había pensado en las oportunidades. Además, continuó doña Leticia con una sonrisa traviesa, ese muchacho debe estar muy enamorado para arriesgarse a los chismes de oficina. Los hombres de dinero no hacen esas cosas por capricho. ¿Cómo puede estar tan segura? Porque los he visto pasar durante 78 años, nieta, y porque tú tienes algo especial que no se compra con dinero, un corazón noble. Si él lo reconoce, es porque vale la pena. En ese momento, Sebastián apareció corriendo desde el jardín, con las mejillas sonrojadas y una flor en la mano. ¡Mami! La bisabuela tiene una flor que se llama igual que tú, Marisol. Efectivamente, en su pequeña mano sostenía una margarita perfecta, blanca y amarilla, brillando bajo el sol de la mañana. Es para ti, dijo, ofreciéndosela con una sonrisa que derritió todos los miedos de Marisol. Doña Leticia sonrió con sabiduría. Hasta las flores saben cuándo es tiempo de florecer, mija. El lunes llegó con una lluvia ligera que lavaba las calles de la Ciudad de México. Marisol despertó con una claridad mental que no había tenido en días. Las palabras de doña Leticia habían trabajado en su subconsciente durante todo el domingo, y ahora sabía lo que tenía que hacer. Llegó al edificio con 15 minutos de anticipación, como siempre, pero esta vez con un propósito diferente. En lugar de dirigirse directamente al vestidor, subió al piso 28. Las oficinas ejecutivas aún estaban vacías. Solo se escuchaba el zumbido suave del aire acondicionado y el repiqueteo de la lluvia contra los ventanales. La oficina de Esteban tenía las luces encendidas. A través del cristal esmerilado, pudo ver su silueta inclinada sobre el escritorio. Respiró profundo y tocó suavemente a la puerta. Adelante. Cuando Esteban levantó la vista y la vio parada en el umbral, su expresión cambió inmediatamente de sorpresa a una mezcla de esperanza y cautela. Marisol, buenos días. Buenos días, Esteban, pronunció su nombre con intención, sin el formal señor Villalobos que había usado durante años. ¿Podríamos hablar? Por supuesto. Siéntese, por favor. Ella cerró la puerta detrás de sí y se dirigió hacia el escritorio, pero no se sentó. Necesitaba estar de pie para esto. Necesitaba sentir que tenía control de la situación. Vine a disculparme por la manera en que actué el viernes. No fue justo para usted. No tiene que disculparse. Entiendo que la situación es complicada. Sí, es complicada, pero no por las razones que yo pensaba. Marisol juntó las manos para evitar que temblaran. Durante todo el fin de semana estuve pensando en lo que me dijo, en lo que siento, en lo que esto podría significar. Esteban se puso de pie lentamente, como si cualquier movimiento brusco pudiera espantar este momento. ¿Y a qué conclusión llegó? A que he estado dejando que el miedo tome decisiones por mí. Y eso no es la clase de persona que quiero ser, ni la clase de madre que quiero ser para Sebastián. ¿Sebastián? Mi hijo. Él me está viendo crecer, y quiero que aprenda que vale la pena luchar por las cosas importantes, aunque den miedo.
Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Usted es importante para mí, Esteban, más de lo que debería ser, considerando que apenas nos estamos conociendo realmente. Una sonrisa lenta se dibujó en el rostro de él. Eso significa que... Significa que me gustaría intentarlo, conocernos mejor, ver si esto que sentimos es real o solo nostalgia del pasado, pero con algunas condiciones, las que usted quiera. Primero, quiero que sepa en lo que se está metiendo. No soy solo yo. Soy un paquete completo, una madre soltera con un niño de 7 años, una abuela de 78 que opina sobre todo, un departamento pequeño en Iztapalapa y una vida muy diferente a la suya. Eso no me asusta. Al contrario, me emociona conocer esa parte de su vida. Segundo, si esto va a funcionar, tiene que ser real. No quiero ser su experimento social o su escape de la rutina. Si en algún momento se da cuenta de que esto no es lo que esperaba, prefiero que me lo diga directamente. Marisol, míreme. Su voz era firme, decidida. Lo que siento por usted no es un experimento. Es lo más real que he sentido en años. Tercero, Sebastián es mi prioridad, siempre. Si hay que elegir entre mi felicidad y su bienestar, él gana. Siempre. No esperaría menos de una buena madre, y espero que me dé la oportunidad de conocerlo, cuando usted sienta que es el momento apropiado. Marisol sintió que algo se aflojaba en su pecho, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas. ¿De verdad quiere conocer a un niño de 7 años obsesionado con los astronautas y las máquinas que ayudan a la gente? Suena como el tipo de persona más interesante que he conocido en mucho tiempo. La lluvia había amainado, y los primeros rayos de sol comenzaban a filtrarse a través de las nubes, iluminando la oficina con una luz dorada que hacía que todo pareciera posible. «Hay una cosa más», dijo Marisol, dando un paso hacia él. «¿Cuál? Quiero que sepa que esto me da mucho miedo. No el miedo de que la gente hable, sino el miedo de enamorarme de verdad y que todo se vuelva maravilloso. Porque si eso pasa y luego se termina...» Esteban cerró la distancia entre ellos, deteniéndose justo lo suficientemente cerca para que ella pudiera sentir su calidez sin sentirse abrumada. «¿Puedo contarle un secreto?» Ella asintió. «A mí también me da miedo. Nunca he sentido esto por nadie. Nunca he querido arriesgar tanto por una persona. Pero mi mayor miedo no es que esto termine mal. Mi mayor miedo es no intentarlo y pasar el resto de mi vida preguntándome qué hubiera pasado si hubiera sido lo suficientemente valiente». Marisol lo miró directamente a los ojos, esos ojos verdes que había memorizado sin darse cuenta durante aquellos sábados en Coyoacán. «Entonces seamos valientes juntos. ¿Es eso un sí? Es un sí con condiciones, con miedos, con complicaciones, pero es un sí». Esteban sonrió con una alegría tan genuina que transformó completamente su rostro. Por un momento ya no era el ejecutivo exitoso ni el heredero de una fortuna familiar. Era simplemente un hombre feliz porque la mujer que le gustaba había decidido darle una oportunidad. ¿Puedo abrazarla?» Marisol asintió, y cuando los brazos de Esteban la rodearon con cuidado, como si fuera algo precioso y frágil, sintió que todas sus defensas se desmoronaban. Era un abrazo que hablaba de protección sin posesión, de ternura sin condescendencia, de promesas que ninguno de los dos se atrevía aún a verbalizar. «¿Y ahora qué?», preguntó ella contra su hombro. «Ahora nos conocemos, despacio, sin prisa, a tu ritmo. ¿No le va a parecer extraño salir con la señora de la limpieza?» Esteban se separó lo suficiente para poder verla a los ojos. «Me va a parecer extraordinario salir con Marisol Jiménez. El trabajo es solo lo que hacemos, no lo que somos». En ese momento escucharon voces en el pasillo. Los empleados comenzaban a llegar. La realidad cotidiana reclamaba su espacio, pero ya nada sería igual. «Debería irme», dijo Marisol. «La gente va a empezar a llegar. ¿Nos vemos después del trabajo?» «Sí»,
pero esta vez me gustaría invitarlo a conocer mi mundo. Le gusta la comida casera. Me encanta. Entonces venga a cenar a mi casa. Pero le advierto, mi abuela va a hacerle 1000 preguntas y Sebastián probablemente le va a mostrar todos sus dibujos de astronautas. No puedo imaginar una velada más perfecta. Marisol se dirigió hacia la puerta, pero antes de abrirla, se volteó una vez más. Esteban. ¿Sí? Gracias por esperar a que encontrara el valor. Gracias por encontrarlo. Cuando Marisol salió de la oficina, tenía una sonrisa que no había sentido en años. Por primera vez desde hacía mucho tiempo, el futuro no le daba miedo, le daba esperanza. Esa tarde, Marisol llegó a casa con una energía nerviosa que no había sentido en años. Sebastián estaba en la mesa de la cocina, concentrado en su tarea de matemáticas, mientras doña Leticia preparaba agua de Jamaica en la estufa. «Abuela», anunció Marisol, colgando su bolsa en el perchero junto a la puerta. «Viene alguien a cenar». «¿Alguien?», preguntó doña Leticia con esa sonrisa que indicaba que ya sabía exactamente de quién se trataba. «El señor del que le platiqué ayer, Esteban». Sebastián levantó la vista de sus números. «¿Viene una visita? ¿Es tu amigo, mami?» «Sí, mi amor, es mi amigo. ¿Y le gustan los astronautas?» «No lo sé, pero estoy segura de que le va a gustar conocer a un experto en astronautas como tú». Los ojos de Sebastián se iluminaron con emoción. Era un niño sociable que disfrutaba conocer gente nueva, especialmente si había la posibilidad de compartir sus conocimientos sobre el espacio exterior. Doña Leticia observaba la escena con satisfacción evidente. «¿A qué hora llega el muchacho?» «A las 7. ¿Cree que tenemos suficiente comida?» «Mija, siempre hay suficiente comida en esta casa. Lo que me preocupa es si ese señor está preparado para una cena familiar de verdad». «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que aquí no hay manteles de lino ni copas de cristal. Aquí se come en platos de peltre, se bebe agua de Jamaica en vasos de vidrio y se conversa con el corazón en la mano». Marisol sintió una punzada de preocupación. ¿Y si Esteban se sentía incómodo? ¿Y si su mundo le parecía demasiado simple, demasiado diferente? Como si pudiera leer sus pensamientos, doña Leticia se acercó y le puso una mano en el hombro. «Tranquila, nieta. Si ese hombre vale la pena, va a valorar la autenticidad por encima de las apariencias. Y si no la valora, mejor que lo sepas desde ahora». A las 7 en punto exactamente sonó el timbre. Esteban había llegado con un ramo de flores para doña Leticia, un juego de construcción de naves espaciales para Sebastián y una botella de vino que claramente había escogido con cuidado, pero sin ostentación. Cuando Marisol abrió la puerta, se quedó sin aliento por un momento. Esteban llevaba jeans oscuros y una camisa azul claro, sin corbata. Se había esforzado por verse casual, apropiado para el ambiente, y el resultado era devastadoramente atractivo. «Buenas noches», dijo él, con una sonrisa que mezclaba nerviosismo y expectación. «Buenas noches, pase, por favor». La pequeña sala se llenó inmediatamente con la presencia de Esteban. No era solo su altura o su porte, era una especie de energía contenida que hacía que el espacio pareciera más vivo. «Abuela, le presento a Esteban Villalobos. Esteban, mi abuela Leticia». Doña Leticia se acercó con esa dignidad natural que tenía, evaluando al visitante con ojos expertos. Esteban se inclinó ligeramente y le ofreció las flores. «Señora Leticia, es un honor conocerla. Marisol me ha hablado mucho de usted». «¿Ah, sí? Espero que hayan sido cosas buenas», respondió doña Leticia, aceptando las flores con aprobación evidente. «Estas margaritas están hermosas». «¿Cómo supo que son mis favoritas?» «Marisol me dijo que le gustaban las flores simples, pero elegantes. Me recordó a alguien». La respuesta diplomática pero sincera ganó inmediatamente puntos con doña Leticia. «Y tú debes ser Sebastián», dijo Esteban, arrodillándose para quedar a la altura del niño. «Tu mamá me contó que eres un experto en astronautas». «¡Sí!»,
¿Sabías que hay una estación espacial que da vueltas alrededor de la Tierra cada 90 minutos? Y que los astronautas flotan porque no hay gravedad, pero en realidad sí hay gravedad. Solo que están cayendo todo el tiempo, pero nunca tocan el suelo porque... Sebastián, interrumpió Marisol suavemente, respira. Esteban se rió con genuina diversión. Me parece fascinante. ¿Te gusta construir naves espaciales también? Me encanta, pero no tengo muchos bloques. Esteban le entregó la caja que había traído. Esto es para ti. Es un kit para construir una estación espacial completa. Los ojos de Sebastián se abrieron como platos cuando vio la caja. Era claramente un juguete caro, más elaborado que cualquier cosa que tuviera en casa. ¿En serio es para mí? Solo si tu mamá dice que está bien. Marisol sintió una mezcla de gratitud y preocupación. El regalo era generoso, pero no quería que Sebastián se acostumbrara a recibir cosas caras. Está bien, mi amor, pero ¿qué se dice? Gracias. ¿Podrías ayudarme a construirla después de la cena? Me encantaría. La cena fue una revelación para todos. Doña Leticia había preparado mole poblano con pollo, arroz rojo y tortillas hechas a mano. La comida era sencilla pero deliciosa, preparada con amor y servida en la vajilla diaria de la familia. Esteban comió con genuino apetito, elogiando cada platillo y haciendo preguntas sobre las recetas. No había ni un rastro de condescendencia en su actitud. Parecía genuinamente interesado en conocer las tradiciones culinarias de la familia. Este mole está increíble, señora Leticia. ¿Es una receta familiar? De mi bisabuela. Se la enseñé a Marisol, pero ella dice que el mío siempre queda mejor. Es cierto, admitió Marisol. No sé qué hace diferente, pero el suyo tiene un sabor especial. El secreto es el amor, dijo doña Leticia con una sonrisa. Y la paciencia. El mole no se apura. Sebastián dominó gran parte de la conversación, contándole a Esteban todo lo que sabía sobre planetas, estrellas y misiones espaciales. Lejos de aburrirse, Esteban parecía fascinado por la pasión del niño y hacía preguntas inteligentes que mantenían la conversación fluida. ¿Sabías que mi empresa desarrolla software para satélites? Le comentó Esteban a Sebastián. ¿En serio? ¿Como los que toman fotos de la Tierra? Exactamente. Ayudamos a que los satélites se comuniquen mejor entre ellos y con las estaciones en la Tierra. Eso es súper genial. ¿Has visto las fotos que toman? Muchas. Te podría enseñar algunas si quieres. La facilidad con que Esteban interactuaba con Sebastián tranquilizó a Marisol más que cualquier palabra podría haberlo hecho. No era condescendiente ni forzado. Hablaba con el niño como con una persona real, respetando su inteligencia y curiosidad. Después de la cena, mientras doña Leticia y Marisol recogían la mesa, Esteban y Sebastián se sentaron en el suelo de la sala para construir la estación espacial. Los escuchaba conversar sobre órbitas y paneles solares y no podía evitar sonreír. Ese muchacho sabe lo que hace, comentó doña Leticia en voz baja mientras enjuagaban los platos. ¿Qué quiere decir? Se ganó a Sebastián primero. Un hombre inteligente sabe que el camino al corazón de una madre pasa por el corazón de sus hijos. Abuela, no creo que sea tan calculado. No dije que fuera calculado, dije que era inteligente. Hay una diferencia. Cuando regresaron a la sala, encontraron a Esteban y Sebastián completamente absortos en su proyecto, con piezas de construcción esparcidas por toda la alfombra y una conversación técnica muy seria sobre la mejor manera de conectar los módulos de la estación. «¡Mira, mami!», gritó Sebastián al verla. «Esteban sabe construir cosas súper bien y dice que mañana me va a mandar fotos reales de estaciones espaciales por correo electrónico». «Eso suena maravilloso, mi amor». Esteban se puso de pie, sacudiendo las rodillas. «Es un niño extraordinario, Marisol, muy inteligente y curioso». «Gracias, es mi orgullo». Se nota. Y se nota también de dónde heredó esa inteligencia. Esa noche, cuando Esteban se despidió en la puerta, Marisol sintió que algo fundamental había cambiado. Ya no era solo ella la que estaba tomando un riesgo, era toda su familia
la que estaba abriendo las puertas a la posibilidad de que este hombre se convirtiera en parte de sus vidas. «Gracias por la cena», dijo Esteban, «y por permitirme conocer a su familia. Gracias por hacer que Sebastián se sintiera especial. Es que lo es, igual que su madre». Cuando se despidieron con un beso suave en la mejilla, Marisol supo que ya no había vuelta atrás. Su corazón había tomado la decisión y por primera vez en años confiaba en que había tomado la correcta. Las siguientes 2 semanas transcurrieron como en una burbuja de felicidad discreta. Esteban y Marisol habían encontrado maneras sutiles de verse en el edificio. Él bajaba a tomar café a la cafetería del piso 15 cuando sabía que ella estaría trabajando cerca. Ella encontraba excusas para pasar por el piso 28 durante sus recorridos. Eran encuentros breves, profesionales en apariencia, pero cargados de sonrisas cómplices y conversaciones que duraban exactamente lo necesario para no levantar sospechas. Los fines de semana habían adquirido una nueva dimensión. Esteban había visitado la casa de Iztapalapa 3 veces más, cada vez más integrado a la dinámica familiar. Había ayudado a Sebastián con un proyecto escolar sobre el sistema solar, había aprendido a hacer agua de Jamaica con doña Leticia y había demostrado una paciencia infinita con las preguntas interminables del niño sobre todo lo que se le ocurría. Por su parte, Marisol había comenzado a conocer el lado más personal de Esteban. Había descubierto que coleccionaba libros de historia antigua, que sabía cocinar pasta mejor que cualquier chef italiano, y que tenía una risa contagiosa cuando Sebastián le contaba chistes de niños. También había conocido su lado vulnerable, las presiones familiares, la soledad de su éxito, y la manera en que su rostro se relajaba completamente cuando estaba con ellos. Pero esa mañana de miércoles, la burbuja se rompió. Marisol llegó al trabajo y notó inmediatamente que algo había cambiado. Los murmullos se callaban cuando ella pasaba. Las miradas la seguían con más insistencia de lo usual. Y Carmen tenía esa expresión de preocupación que usaba cuando sabía algo que no quería contar. «¿Qué pasa?», le preguntó Marisol mientras se cambiaba el uniforme en el vestidor. «No quiero ser la mensajera de malas noticias, pero...» Carmen vaciló. «Carmen, dígame, Lupita y Teresa han estado esparciendo rumores. Dicen que te vieron subiendo al coche de don Esteban el viernes pasado». Marisol sintió que el estómago se le hundía. El viernes anterior, Esteban se había ofrecido a llevarla a casa porque llovía intensamente y ella había perdido el último autobús. Habían sido cuidadosos. Él la había dejado a 2 cuadras de su casa, pero aparentemente no lo suficiente. «¿Qué están diciendo exactamente?» «Cosas feas, mija. Que eres la querida de don Esteban, que por eso no te han despedido a pesar de que supuestamente tu trabajo no es tan bueno». Carmen hizo una pausa. «También dicen que usas a tu hijo para dar lástima y conseguir favores». La última parte golpeó a Marisol como una bofetada. Podía soportar que hablaran de ella, pero que metieran a Sebastián en sus comentarios maliciosos la llenó de una ira fría. ¿Quién más lo sabe? Ya casi todo el edificio. Lupita se aseguró de contárselo a medio mundo. Y lo peor es que... Carmen se quedó callada. ¿Qué? Que el señor Herrera, el supervisor general, pidió verte en su oficina a las 10. Marisol miró el reloj. Eran las 9:30. «¿Cree que me van a despedir?» «No lo sé, mija, pero prepárate para lo peor». Los siguientes 30 minutos fueron los más largos de la vida de Marisol. Trató de concentrarse en limpiar las oficinas del piso 15, pero sus manos temblaban y su mente no podía dejar de imaginar escenarios catastróficos. ¿Qué le diría a Sebastián si perdía el trabajo? ¿Cómo pagaría la renta? Había sido un error terrible enamorarse de Esteban. A las 10 en punto, se presentó en la oficina del señor Herrera, un hombre de 50 años, con expresión perpetuamente seria y la reputación de no tolerar ningún tipo de irregularidad en su edificio. «Señora Jiménez, siéntese». Marisol se sentó en la silla frente al escritorio, manteniendo la espalda recta y las manos juntas en el regazo.
Había aprendido que en situaciones como esta, la dignidad era lo único que no podían quitarle. He recibido algunos comentarios sobre su comportamiento recientemente, comenzó Herrera, hojeando una carpeta. Comentarios que sugieren que está usted manteniendo una relación inapropiada con uno de los ejecutivos del edificio. Señor Herrera, mi vida personal no interfiere con mi trabajo. Su vida personal sí interfiere cuando involucra a sus superiores. Esto crea conflictos de interés, rumores y un ambiente laboral tenso. ¿Alguien se ha quejado de la calidad de mi trabajo? No, ese no es el punto. El punto es que la puerta de la oficina se abrió bruscamente. Esteban entró sin tocar, con una expresión que Marisol nunca le había visto, fría, autoritaria, completamente empresarial. Señor Herrera, necesito hablar con usted. Don Esteban, estoy en medio de una reunión con... Lo sé perfectamente de qué está hablando con la señora Jiménez y necesito aclarar algunos puntos. Herrera se puso pálido. Era evidente que no esperaba que Esteban apareciera. Por supuesto, don Esteban. Solo estaba a punto de despedir a una de las mejores empleadas de este edificio basándose en chismes de oficina. No, señor, yo no dije que... Señor Herrera. La voz de Esteban era cortante como un cuchillo. ¿Alguien se ha quejado del trabajo de la señora Jiménez? No, señor. ¿Ha faltado algún día sin justificación? No, señor. ¿Ha tenido algún problema de comportamiento profesional? No, señor. Entonces, ¿cuál es exactamente el problema? Herrera se removió incómodo en su silla. Los rumores, don Esteban, la gente habla y eso crea un ambiente... Los rumores se detienen aquí y ahora, interrumpió Esteban. Y le voy a explicar por qué. La señora Jiménez y yo tenemos una relación personal, una relación seria basada en el respeto mutuo y con miras a un futuro conjunto. Marisol sintió que el corazón le daba un vuelco. Esteban estaba arriesgando su reputación profesional para protegerla. Esta relación no interfiere con nuestras responsabilidades laborales, continuó Esteban. Ella sigue siendo la empleada excelente que siempre ha sido y yo sigo cumpliendo con mis obligaciones como director. Si alguien tiene un problema con esto, puede dirigirse directamente a mí. Entiendo, don Esteban, pero las políticas de la empresa prohíben el nepotismo y el acoso, no prohíben las relaciones consensuales entre adultos, y si usted tiene dudas sobre esto, puedo pedirle a nuestro departamento legal que le aclare los términos exactos. Herrera asintió rápidamente. No será necesario, don Esteban. Creo que ha quedado todo claro. Perfecto. Entonces espero que los rumores se detengan inmediatamente. Y si escucho que alguien está molestando a la señora Jiménez o cuestionando su profesionalismo, tendré una conversación muy seria con esa persona. ¿Me expliqué bien? Perfectamente, señor. Esteban se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó hacia Marisol. Señora Jiménez, ¿podría acompañarme a mi oficina? Tenemos algunos asuntos que discutir. Cuando salieron de la oficina de Herrera, Marisol iba en shock. Esteban había defendido su relación públicamente, había arriesgado su posición, había hecho una declaración que no tenía vuelta atrás. ¿Por qué hizo eso?, le preguntó cuando llegaron al elevador. Porque ya era hora de dejar de escondernos, respondió él, presionando el botón del piso 28. Y porque nadie va a lastimar a la mujer de la que estoy enamorado. Las puertas del elevador se cerraron, y en ese espacio privado, Marisol finalmente pudo procesar lo que acababa de escuchar. ¿Enamorado? Esteban la miró con una sonrisa que mezclaba nerviosismo y determinación. Completamente. Y creo que ya es hora de que todo el mundo lo sepa. Las puertas del elevador se abrieron en el piso 28, pero ninguno de los dos se movió inmediatamente. Marisol sentía que las piernas le temblaban, no solo por lo que había pasado con Herrera, sino por las palabras que Esteban acababa de pronunciar. ¿En serio dijo que está enamorado de mí?, preguntó, necesitando confirmación de que no había sido un sueño. ¿En serio?,
respondió él, tomándola suavemente de la mano para ayudarla a salir del elevador. Y lo dije porque es la verdad. Debería habérselo dicho antes. Caminaron hacia su oficina en silencio. Una vez dentro, con la puerta cerrada, Esteban se apoyó contra su escritorio mientras Marisol se quedó de pie cerca de la ventana, observando la ciudad que se extendía ante ellos. «Todo va a cambiar ahora», dijo ella finalmente. «Ya había cambiado. Lo que hice fue reconocerlo oficialmente. Pero ahora todo el edificio va a estar hablando de nosotros. Van a decir que usted me está protegiendo por interés, que soy una aprovechada. Que digan lo que quieran. La verdad es más fuerte que los rumores». Marisol se volteó para mirarlo. «¿Y cuál es la verdad, Esteban?» «La verdad es que me enamoré de una mujer extraordinaria que resulta trabajar en el mismo edificio que yo. La verdad es que cada día que pasa me doy cuenta más de que quiero construir una vida con ella y con su hijo. La verdad es que ya no puedo imaginar mi futuro sin ustedes en él». Las palabras cayeron en el silencio de la oficina como piedras en un lago tranquilo, creando ondas que se extendían en todas las direcciones. «Esteban, sé que es mucho, sé que va muy rápido, pero también sé que a veces las cosas importantes no pueden esperar». Se acercó a ella, deteniéndose lo suficientemente cerca para tocar sus manos. «Marisol, ¿tú qué sientes?». Era la pregunta que ella había estado evitando responder completamente, incluso para sí misma. Había sido más fácil navegar día a día, disfrutar los momentos juntos sin ponerle nombre a lo que crecía en su corazón. «Tengo miedo», admitió. «¿Miedo de qué?». «De esto, de lo que siento por usted, de la intensidad». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Nunca había sentido algo así, Esteban. Ni siquiera con el padre de Sebastián. Esto es diferente, más profundo, y eso me aterroriza porque significaría que... ¿Qué significaría? Que también estoy enamorada de usted». La sonrisa que se extendió por el rostro de Esteban fue como el amanecer después de una noche muy larga. «¿También?» «Sí, también, completamente, irremediablemente enamorada». Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero eran lágrimas de liberación, no de tristeza. «Y eso me da más miedo que cualquier rumor o cualquier despido, porque significa que ya no hay vuelta atrás». Esteban cerró la distancia entre ellos y la abrazó con una ternura que la hizo sentir como si fuera algo precioso y frágil. «No tiene que haber vuelta atrás», murmuró contra su cabello, «a menos que tú quieras que la haya». «No quiero», susurró ella, «pero necesito que sepas en lo que te estás metiendo realmente». «Ya lo sé». «No, no lo sabes». Se separó lo suficiente para poder verlo a los ojos. «Sebastián va a necesitar mucho tiempo para aceptar a un hombre en nuestras vidas. Doña Leticia es maravillosa, pero puede ser muy protectora y va a querer estar segura de que tus intenciones son serias. Yo vengo con cicatrices, con miedos, con la necesidad de ir despacio porque ya me lastimaron antes. Lo entiendo. ¿Y tu familia? ¿Tus padres? ¿Tus amigos del mundo empresarial?». Esteban suspiró. «Esa va a ser la parte difícil. Mis padres van a necesitar tiempo para entender. Tienen expectativas muy específicas sobre con quién debería estar, pero al final van a tener que aceptar que es mi vida y mi decisión. Y si no lo aceptan, entonces van a tener que decidir si prefieren tener un hijo infeliz pero socialmente apropiado, o un hijo feliz que tomó sus propias decisiones. Eso es muy fácil de decir ahora, pero cuando estés en medio de la presión familiar, Marisol, mírame». Su voz era firme, segura. «No hay presión familiar que valga más que lo que siento por ti. No hay expectativa social que sea más importante que la felicidad que he encontrado contigo y con Sebastián». En ese momento sonó el teléfono de Esteban. Era su secretaria. «Señor Villalobos, tiene una llamada urgente de Monterrey. Su padre está en la línea». Esteban y Marisol se miraron. Era como si el universo hubiera estado escuchando su conversación. «Dígale que me transfiera la llamada», respondió Esteban. «¿Quiere que me vaya?», preguntó Marisol. «No, quédate.
Ya es hora de que empecemos a enfrentar esto juntos. El teléfono sonó nuevamente. Esteban respiró profundo y contestó: «Papá, buenos días». Incluso desde donde estaba, Marisol podía escuchar la voz severa del padre de Esteban. «Esteban, acabo de recibir una llamada muy preocupante de Alfonso Herrera. Me dice que estás involucrado sentimentalmente con una empleada de limpieza. Por favor, dime que es un malentendido». Marisol sintió que se le encogía el estómago. Herrera había ido directamente con los superiores. «No es un malentendido, papá. Es exactamente lo que te dijeron. Estás loco. Sabes el escándalo que esto puede causar. Sabes cómo se ve esto para la empresa, para la familia. Sé cómo se ve para ti, papá, pero también sé que es lo correcto para mí. Esteban, no puedes estar hablando en serio. Una relación con una empleada, con una mujer de su clase social». Marisol sintió que cada palabra era como una puñalada. Esteban la miró y vio el dolor en sus ojos. «Papá, te voy a decir algo muy claro», dijo Esteban, su voz adquiriendo un tono que Marisol nunca le había escuchado. «Marisol Jiménez es la mujer más extraordinaria que he conocido. Es inteligente, trabajadora, una madre excepcional y una persona de una calidad humana que raramente se encuentra. Si no puedes ver eso más allá de su trabajo o su situación económica, entonces el problema no es de ella, es tuyo». Hubo un silencio tenso del otro lado de la línea. «Hijo, estás cometiendo un error que va a arruinar tu futuro». «Al contrario, papá, estoy tomando la decisión que va a construir mi futuro y espero que algún día puedas entenderlo. Si sigues adelante con esto, no cuentes con el apoyo de la familia. Entonces tendré que construir mi propia familia». Esteban colgó el teléfono. Sus manos temblaban ligeramente, pero su expresión era determinada. «Lo siento», le dijo a Marisol. «No debería haber escuchado eso». «¿Estás seguro de esto, Esteban? Acabas de arriesgar tu relación con tu familia por mí». «No la arriesgué. Dejé claro cuáles son mis prioridades». Se acercó a ella nuevamente. «Marisol, mi familia va a tener que aprender a respetarte o va a tener que aprender a vivir sin mí. Pero yo no voy a vivir sin ti». Era el momento de la verdad, y ambos lo sabían. Ya no había medias tintas, ya no había manera de retroceder. Habían cruzado el punto de no retorno, y ahora solo quedaba decidir si iban a caminar hacia adelante juntos o cada uno por su lado. «Te amo», dijo Marisol, finalmente pronunciando las palabras que había estado guardando en su corazón. «Y yo te amo a ti», respondió él. «Y vamos a hacer que esto funcione, sin importar lo que tengamos que enfrentar». Cuando se besaron, fue como sellar un pacto, una promesa de que iban a luchar juntos por su felicidad, sin importar las consecuencias. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional. La noticia de la relación entre Esteban y Marisol se extendió por todo el edificio como pólvora, dividiendo las opiniones entre quienes los apoyaban discretamente y quienes susurraban comentarios venenosos en los pasillos. Carmen se había convertido en la guardaespaldas no oficial de Marisol, interceptando comentarios maliciosos y defendiendo a su amiga con la fiereza de una leona protegiendo a su cachorro. Lupita y Teresa, las principales propagadoras de rumores, habían sido llamadas a una reunión disciplinaria después de que varios empleados se quejaran de su comportamiento tóxico. Pero la verdadera tormenta estaba en casa. Esteban había recibido 3 llamadas más de Monterrey, cada una más tensa que la anterior. Su madre, Doña Esperanza, había intentado el enfoque emocional. Lágrimas, súplicas, recordatorios de las tradiciones familiares. Su padre había optado por la presión económica, amenazando con cortarle el acceso a ciertos fondos familiares y cuestionando su capacidad para dirigir la empresa. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante con esto?, le preguntó Marisol una tarde mientras caminaban por el parque cerca de su casa. Habían quedado de encontrarse ahí después del trabajo para tener privacidad antes de llegar a casa,
donde Sebastián los esperaba con sus historias del día. ¿Por qué me preguntas eso? Porque estás perdiendo a tu familia por mí, y eso no es justo. Esteban se detuvo y la tomó de las manos. Marisol, escúchame bien, no estoy perdiendo a mi familia. Mi familia está eligiendo no aceptar mi felicidad. Hay una diferencia muy importante. Pero si las cosas se ponen muy difíciles, ya están difíciles, y seguimos aquí, ¿no? Tenía razón. A pesar de toda la presión, de todos los comentarios, de todas las amenazas veladas, ellos seguían juntos, más fuertes, incluso. Además, continuó Esteban con una sonrisa traviesa, tengo un plan. ¿Qué tipo de plan? Un plan que involucra una reunión muy importante el próximo sábado. ¿Qué reunión? Vas a ver. Esa misteriosa respuesta la mantuvo intrigada toda la semana. Esteban se negaba a dar más detalles. Solo sonreía cuando ella le preguntaba y le decía que fuera paciente. El sábado por la mañana, Marisol estaba preparando el desayuno cuando sonó el timbre. Eran las 8 de la mañana, demasiado temprano para visitas casuales. ¿Quién será a esta hora?, murmuró doña Leticia, secándose las manos en el delantal. Cuando Marisol abrió la puerta, se encontró con una sorpresa que la dejó sin palabras. Ahí estaba Esteban, pero no venía solo. A su lado había una pareja mayor elegantemente vestida. Un hombre alto de cabello plateado y traje impecable, y una mujer pequeña y digna con un vestido azul marino y perlas discretas. «Buenos días», dijo Esteban con una sonrisa nerviosa. «Marisol, me gustaría presentarte a mis padres. Papá, mamá, ella es Marisol Jiménez». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los padres de Esteban observaban a Marisol con expresiones que iban desde la curiosidad cautelosa hasta la evaluación crítica. Ella, por su parte, sentía que las rodillas le temblaban. «Mucho gusto», logró decir, extendiendo la mano. Don Roberto Villalobos la observó por un momento antes de estrechar su mano con firmeza pero frialdad. Doña Esperanza fue más cordial, aunque claramente incómoda. «El gusto es nuestro, querida. Pasen, por favor», dijo Marisol, recuperando su compostura. «Mi abuela está preparando café». Cuando entraron a la pequeña sala, el contraste fue evidente. Los padres de Esteban, acostumbrados a la opulencia de Monterrey, se encontraron en un espacio humilde, pero inmaculadamente limpio y acogedor. Sus ojos recorrieron la habitación, notando cada detalle. Los muebles sencillos, las fotografías familiares en marcos económicos, las plantas que doña Leticia cuidaba con tanto amor. «¿Sebastián?», preguntó Marisol hacia el pasillo. «Ya voy, mami», se escuchó la voz del niño desde su habitación. Cuando Sebastián apareció corriendo hacia Esteban con su usual entusiasmo, la dinámica de la habitación cambió completamente. «¡Esteban! ¿Viniste a ver mi proyecto de la luna? Ya está terminado y...» Se detuvo abruptamente cuando notó a los visitantes desconocidos. «Sebastián», dijo Esteban arrodillándose a su altura, «me gustaría presentarte a mis papás. Ellos son don Roberto y doña Esperanza». El niño, con esa cortesía natural que Marisol le había enseñado, se acercó y extendió la mano. «Mucho gusto. Soy Sebastián Jiménez. ¿Ustedes también saben de satélites?». La pregunta directa y la sinceridad del niño rompieron un poco la tensión. Doña Esperanza sonrió involuntariamente. «No tanto como tú, me imagino. Puedo enseñarles. Esteban me ayudó a hacer una estación espacial que se ve súper real». En ese momento apareció doña Leticia, secándose las manos en el delantal y evaluando a los visitantes con esa mirada penetrante que había perfeccionado durante décadas. «Buenos días», dijo con dignidad natural. «Soy Leticia, la abuela de Marisol. Sean bienvenidos a nuestra casa». «El placer es nuestro, señora Leticia», respondió don Roberto, y por primera vez su voz tenía un matiz de respeto genuino. Los siguientes 30 minutos fueron delicadamente tensos. Se sentaron en la pequeña sala, tomaron café en las tazas de porcelana que doña Leticia reservaba para ocasiones especiales y mantuvieron una conversación educada pero cautelosa. Sebastián,
ajeno a las tensiones de los adultos, se convirtió en el embajador perfecto. Trajo su proyecto de la estación espacial, explicó con lujo de detalles cómo funcionaba cada parte y preguntó a los padres de Esteban sobre su trabajo y su ciudad natal con la curiosidad natural de un niño de 7 años. ¿En Monterrey también hay astronautas?, preguntó en un momento dado. No astronautas, pero sí ingenieros que trabajan en proyectos espaciales, respondió don Roberto, y por primera vez parecía relajado. ¡Qué genial! ¿Cree que yo podría ser ingeniero astronauta cuando sea grande? Con la inteligencia que demuestras, estoy seguro de que podría ser lo que te propongas. Doña Esperanza, por su parte, había comenzado a conversar con doña Leticia sobre recetas tradicionales, descubriendo que ambas compartían la pasión por la cocina casera y las tradiciones familiares. Pero fue Marisol quien finalmente rompió el hielo con una honestidad que desarmó todas las defensas. «Sé que esto debe ser muy difícil para ustedes», dijo, dirigiéndose directamente a los padres de Esteban. «Sé que yo no soy lo que esperaban para su hijo. No tengo educación universitaria, no vengo de una familia con dinero y trabajo limpiando oficinas». Doña Esperanza iba a interrumpir, pero Marisol continuó. «Pero lo que sí puedo ofrecerles es la promesa de que amo a su hijo con todo mi corazón. Lo respeto, lo admiro y haré todo lo que esté en mis manos para hacerlo feliz. No porque tenga dinero o porque pueda darme una vida más fácil, sino porque es un hombre extraordinario que merece ser amado por quien es, no por lo que tiene». El silencio que siguió fue diferente al anterior. Ya no era tenso, era reflexivo. Don Roberto miró a su hijo, luego a Sebastián, que estaba mostrándole las fotos de satélites en su tablet, después a doña Leticia, que servía más café con naturalidad elegante, y finalmente a Marisol. «Disculpen mi franqueza», dijo finalmente, «pero tengo que hacer una pregunta directa». «Por supuesto», respondió Marisol. «¿Qué siente usted exactamente por mi hijo?». La pregunta flotó en el aire como un desafío. Marisol sintió que todas las miradas estaban sobre ella, pero especialmente la de Esteban, que la observaba con una mezcla de nerviosismo y admiración. «Siento que encontré a mi hogar», respondió simplemente. «No un lugar, sino una persona con quien quiero construir una vida». La respuesta de Marisol quedó suspendida en el aire de la pequeña sala como una confesión sagrada. Don Roberto estudió su rostro con la intensidad de alguien acostumbrado a evaluar inversiones multimillonarias, pero esta vez buscaba algo que no aparecía en ningún balance financiero: la verdad del corazón. «¿Su hogar?», repitió, su voz ya sin el filo de desaprobación que había tenido al llegar. «Sí», respondió Marisol sin vacilar. «Durante mucho tiempo pensé que el hogar era un lugar, esta casa, este barrio, esta vida que construí para Sebastián y para mí. Pero Esteban me enseñó que el hogar puede ser una persona, alguien con quien puedes ser completamente tú misma, alguien que te ve realmente, alguien que hace que quieras ser mejor cada día». Doña Esperanza se había quedado inmóvil, con la taza de café a medio camino hacia sus labios. En los ojos de esta mujer, acostumbrada a la formalidad y las apariencias, había algo que parecía reconocimiento. «¿Y Sebastián?», preguntó doña Esperanza suavemente. «¿Cómo se siente él con respecto a Esteban?». Antes de que Marisol pudiera responder, Sebastián levantó la vista de su proyecto espacial. «¿Qué quieres saber de Esteban?», preguntó con esa directez que solo tienen los niños. «Lo que piensas de él, mi niño», dijo doña Esperanza, con una sonrisa que transformó completamente su rostro. Sebastián consideró la pregunta con la seriedad que merecía. «Bueno, es muy inteligente, sabe muchas cosas de planetas y de computadoras. Y es amable conmigo, no como otros señores que vienen y me hablan como si fuera tonto». Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. «Además, hace que mi mamá esté feliz. Antes, cuando llegaba del trabajo, a veces se veía triste aunque tratara de esconderlo. Pero ahora sonríe más
Y cuando Esteban está aquí, ella se ríe de verdad. Las palabras del niño cayeron en el silencio como piedras preciosas. Don Roberto intercambió una mirada significativa con su esposa. ¿Y no te molesta compartir a tu mamá?, preguntó don Roberto. No, respondió Sebastián con convicción, porque Esteban no trata de reemplazar a nadie, solo se suma, como cuando agregas más ingredientes a una receta y queda más sabrosa. Doña Leticia sonrió con orgullo desde su silla. Este niño salió filósofo, murmuró. Esteban, que había estado silencioso durante todo el intercambio, finalmente habló. Papá, mamá, sé que esto no es lo que esperaban para mí. Sé que imaginaban una boda en la Catedral de Monterrey con una mujer de sociedad que hubiera estudiado en Europa y supiera de etiqueta. Pero ¿saben qué aprendí durante todos estos años tratando de cumplir expectativas? Sus padres lo miraron con atención. Aprendí que el éxito sin amor es simplemente una cárcel dorada. Aprendí que puedes tener todo el dinero del mundo y aún así sentirte completamente vacío. Y aprendí que cuando encuentras a la persona correcta, todo lo demás se vuelve secundario. Se levantó y caminó hacia donde estaba sentada Marisol. Esta mujer me devolvió algo que no sabía que había perdido, la capacidad de ser yo mismo. Con ella no tengo que actuar. No tengo que pretender, no tengo que ser nadie más que Esteban, el hombre que soy, no el que ustedes o la sociedad esperan que sea. Don Roberto se puso de pie lentamente. Caminó hacia la ventana que daba al pequeño jardín donde doña Leticia cultivaba sus plantas y se quedó ahí por un momento, observando las flores que crecían en macetas recicladas pero llenas de vida. ¿Sabes qué es lo irónico de todo esto, hijo?, dijo finalmente sin voltearse. ¿Qué, papá? Que tu madre y yo también fuimos alguna vez una pareja inapropiada. Cuando nos conocimos, ella era la hija de un pequeño comerciante de Guadalajara y yo era el heredero de una empresa textil en Monterrey. Mis padres se opusieron durante meses. Doña Esperanza se sonrojó ligeramente. No le cuentes eso, Roberto. ¿Por qué no? Es la verdad. Se volteó hacia Esteban y Marisol. Tuve que elegir entre la aprobación de mi familia y la mujer de la que estaba enamorado. Elegí el amor, y fue la mejor decisión de mi vida. Entonces, ¿por qué?, comenzó Esteban. Porque se nos olvidó, interrumpió doña Esperanza, poniéndose de pie también. Se nos olvidó cómo se siente estar enamorado. Se nos olvidó que lo importante no es de dónde vienes, sino hacia dónde vas. Se nos olvidó que el amor verdadero es un privilegio, no un derecho. Caminó hacia Marisol y le tomó las manos. Querida, ¿puedes perdonar a una mujer tonta que casi comete el mismo error que cometieron con ella hace 40 años? Marisol sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No hay nada que perdonar, señora Esperanza. Entiendo que quieran proteger a su hijo, pero no teníamos derecho a juzgarte sin conocerte, y ahora que te conocemos. Miró a Sebastián, que los observaba con curiosidad, luego a doña Leticia, que sonreía con sabiduría, y finalmente de vuelta a Marisol. Ahora veo por qué nuestro hijo se enamoró de ti. Don Roberto se acercó al grupo. Marisol, me gustaría ofrecerte una disculpa y una promesa. ¿Qué promesa? La promesa de que a partir de hoy serás recibida en nuestra familia no como la novia de nuestro hijo, sino como nuestra hija. Y Sebastián será nuestro nieto, si él nos lo permite. Sebastián, que había estado siguiendo la conversación con atención, se levantó y caminó hacia don Roberto. ¿Eso significa que tendré abuelos nuevos? Si tú quieres, sí. ¡Qué genial! ¿Y puedo enseñarles mi colección de rocas espaciales? La risa que siguió fue música celestial. Era la risa de una familia que se estaba formando, que estaba eligiendo amarse por encima de las diferencias, que estaba apostando por la felicidad por encima de las convenciones. Doña Leticia se puso de pie con dignidad. Bueno, si vamos a ser familia, entonces tienen que quedarse a comer.
Estoy preparando cochinita pibil y no acepto un no por respuesta. Sería un honor, respondió don Roberto. Mientras las dos abuelas se dirigían hacia la cocina para organizar el almuerzo familiar, y Sebastián arrastraba a sus nuevos abuelos hacia su habitación para mostrarles todos sus tesoros, Esteban y Marisol se quedaron solos en la sala. No puedo creer que funcionara, susurró Marisol. Yo sí podía, respondió Esteban abrazándola, porque cuando algo es verdadero, cuando algo es real, tiene una fuerza que puede vencer cualquier prejuicio. ¿Y ahora qué? Ahora construimos nuestra historia. Día a día, paso a paso, juntos. Cuando se besaron, rodeados por el sonido de las risas que venían de la cocina y la habitación de Sebastián, supieron que habían ganado algo más valioso que la aprobación familiar. Habían ganado el derecho a amarse sin esconderse, sin miedo, sin límites. El corazón silencioso de Marisol ya no necesitaba guardar secretos. Finalmente podía hablar en voz alta. 6 meses después, el centro empresarial en Insurgentes Sur había recuperado su ritmo normal, pero algo fundamental había cambiado en sus pasillos. Los rumores maliciosos habían dado paso a una historia que muchos empleados contaban con admiración. La historia de la faccineira que había conquistado el corazón de uno de los ejecutivos más respetados del edificio, no con estrategias o manipulaciones, sino simplemente siendo ella misma. Marisol seguía llegando cada mañana a las 7 en punto, pero ahora caminaba por los pasillos con una confianza que irradiaba desde adentro. Ya no se escondía ni evitaba las miradas. Había aprendido que su valor como persona no dependía de la aprobación de otros, sino de la certeza de saber quién era y a dónde pertenecía. Carmen había sido ascendida a supervisora general de limpieza, una posición que había merecido durante años, pero que finalmente se había materializado cuando Esteban revisó personalmente los expedientes de todo el personal y notó la injusticia. Lupita y Teresa habían sido transferidas a otro edificio después de varios incidentes de acoso laboral. ¿Lista para el gran día?, le preguntó Carmen esa mañana mientras se cambiaban en el vestidor. Nerviosa pero lista, respondió Marisol, alisando su uniforme por última vez. Porque ese día no era un día cualquiera. Ese día Marisol iba a dejar oficialmente su puesto como empleada de limpieza. No porque Esteban se lo hubiera pedido, sino porque había tomado la decisión de estudiar administración de empresas en las noches, mientras trabajaba medio tiempo como asistente administrativa en una pequeña empresa de la Roma Norte. Era un nuevo comienzo que había elegido por sí misma, para sí misma. El plan había sido idea de doña Leticia, por supuesto. Durante una de las cenas familiares que se habían vuelto tradición los domingos, había observado cómo Marisol ayudaba a Sebastián con sus proyectos escolares y cómo organizaba naturalmente las actividades de la casa. «Tienes talento para organizar y dirigir, mija», le había dicho. «Solo necesitas el papel que lo certifique». Esteban había ofrecido inmediatamente pagar sus estudios, pero Marisol había insistido en hacerlo con sus propios recursos. Había aceptado, eso sí, un préstamo sin intereses que podría pagar cómodamente con su nuevo salario. «La independencia es importante para mí», le había explicado. «Necesito saber que puedo valerme por mí misma, aunque no tenga que hacerlo». Él había entendido perfectamente. Era una de las cosas que más amaba de ella, su determinación de crecer sin perder su esencia. A las 5 de la tarde, Marisol terminó oficialmente su último turno como empleada de limpieza. Sus compañeras habían organizado una pequeña despedida en el cuarto de descanso, con pastel casero y buenos deseos. Había lágrimas, abrazos y promesas de mantenerse en contacto. Cuando subió al piso 28 para despedirse de Esteban, encontró su oficina llena de gente. No solo estaban sus compañeros de trabajo inmediatos, sino empleados de todos los pisos, desde ejecutivos hasta personal de seguridad. «¿Qué es todo esto?», preguntó sorprendida. «Una despedida apropiada», respondió Esteban con una sonrisa.
para alguien que ha sido mucho más que una empleada para este lugar. Uno a uno, los empleados se acercaron a desearle suerte. Muchos compartieron pequeñas historias sobre cómo la amabilidad de Marisol había impactado sus días. La vez que se quedó después de su turno para ayudar a un empleado nuevo que se había perdido, las mañanas que llevaba flores del jardín de doña Leticia para alegrar las oficinas, la manera en que siempre recordaba preguntar por la familia de cada persona que se cruzaba en los pasillos. «Señora Marisol», dijo Javier, el joven de sistemas que solía trabajar hasta muy tarde, «quiero que sepa que sus consejos sobre cómo hablar con mi novia cuando tuvimos problemas, bueno, nos casamos el mes pasado. Usted salvó nuestra relación. Y a mí me ayudó cuando mi mamá estaba enferma», añadió Patricia de contabilidad. Siempre tenía tiempo para escuchar, aunque estuviera ocupada. Las historias continuaron. Y Marisol se dio cuenta de que durante todos estos años, mientras ella pensaba que era invisible, en realidad había estado construyendo una red de conexiones humanas que habían hecho la diferencia en la vida de muchas personas. Cuando la pequeña celebración terminó y la oficina se vació, Esteban y Marisol se quedaron solos, contemplando la ciudad a través de los grandes ventanales. «¿Te arrepientes de algo?», le preguntó él. «¿De qué podría arrepentirme? De dejar la estabilidad de este trabajo, de arriesgarte a estudiar algo nuevo, de todo lo que ha cambiado». Marisol se volteó para mirarlo, sorprendida por la vulnerabilidad en su voz. «Esteban, ¿tú te arrepientes de algo? A veces me pregunto si te presioné para cambiar, si debería haber dejado que las cosas siguieran como estaban». «Mírame», dijo ella, tomando su rostro entre sus manos. «Nadie me presionó a hacer nada. Todas las decisiones que he tomado han sido mías. Decidí amarte, decidí confiar en ti, decidí crecer, decidí estudiar. Tú solo me diste la seguridad de saber que tenía a alguien que creía en mí. ¿Y Sebastián? ¿Cómo está con todos los cambios?» «Sebastián está emocionado porque su mamá va a la universidad, igual que él va a la escuela. Dice que ahora somos estudiantes juntos». Esteban sonrió. Sebastián había resultado ser el miembro más adaptable de toda la familia extendida que se había formado. Los abuelos Villalobos lo visitaban cada 15 días, llevándole libros nuevos y historias de Monterrey. Doña Leticia había desarrollado una amistad inesperada con doña Esperanza, intercambiando recetas por WhatsApp y planificando juntas las celebraciones familiares. «Hay algo más que quiero decirte», dijo Esteban, sacando una pequeña caja de terciopelo azul del cajón de su escritorio. Marisol sintió que el corazón se le detenía. «Esteban, sé que es pronto. Sé que recién estás empezando una nueva etapa de tu vida, pero también sé que no quiero imaginar mi futuro sin ti y sin Sebastián en él». Se arrodilló frente a ella, abriendo la caja para revelar un anillo sencillo pero hermoso, un solitario de diamante montado en una banda de oro blanco, elegante sin ser ostentoso. «Marisol Jiménez, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres que construyamos oficialmente la familia que ya somos en nuestros corazones?» Las lágrimas rodaron por las mejillas de Marisol mientras miraba a este hombre que había entrado en su vida como un eco del pasado y se había convertido en la promesa de un futuro que nunca había osado soñar. «Sí», susurró. «Sí, quiero casarme contigo». «No». Cuando él deslizó el anillo en su dedo, Marisol supo que había llegado al final de una historia y al comienzo de otra. Ya no era la mujer silenciosa que limpiaba oficinas, esperando que nadie la notara. Ahora era una mujer que había encontrado su voz, su valor y su lugar en el mundo. 3 años después, en una ceremonia sencilla pero llena de amor en el jardín de doña Leticia, Marisol y Esteban se casaron rodeados de todas las personas que habían sido parte de su historia. Sebastián, ahora de 10 años y con un conocimiento enciclopédico de la exploración espacial, fue el portador de los anillos. Carmen fue la madrina de honor y don Roberto
Tuvo el honor de caminar con Marisol hacia el altar improvisado entre las flores que doña Leticia había cultivado especialmente para la ocasión. Cuando el juez les preguntó por sus votos, Marisol habló con la voz clara y segura que había encontrado en los pasillos de aquel edificio de Insurgentes Sur. Esteban, tú me enseñaste que el amor verdadero no te cambia por alguien más, sino que te ayuda a convertirte en la mejor versión de ti misma. Prometo amarte no solo en los días fáciles, sino especialmente en los difíciles. Prometo crecer contigo, soñar contigo y construir contigo una vida que sea digna del amor que nos tenemos. Y cuando se besaron como marido y mujer, rodeados por el aroma de las flores y el sonido de los aplausos de su familia elegida, Marisol supo que había encontrado su hogar definitivo, no en un lugar, sino en el corazón de un hombre que la amaba exactamente como era, y en la familia que habían construido juntos, con paciencia, con valor, y con la certeza de que los mejores amores son aquellos que florecen cuando menos los esperas.